Ella oculta lo que siente, pero no puede engañar a su corazón. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no te has reconocido? Como si estuvieras ahí, con la cara intacta, pero algo dentro de ti estaba roto. Era ella, Leticia, la mujer que supo sonreír incluso con el corazón sangrando, el que todo lo escuchaba, pero casi nadie lo escuchaba. Afuera, un muro. Adentro, un mar turbulento, lleno de secretos que ella misma temía tocar. Leticia se volvió una maestra en fingir, en ocultarse. Nadie se dio cuenta, nadie preguntó, nadie insistió, y ella se acostumbró, o al menos lo intentó, pero lo que nadie sabía es que incluso el silencio tiene un límite. Incluso el dolor oculto empieza a gritar de alguna manera. Y ese día, el dolor encontró una voz. Era principios de otoño, uno de esos días nublados que parecen presagiar tormentas. Leticia estaba parada en la parada del autobús, con la mirada perdida, como todas las mañanas, con los auriculares a todo volumen, no para escuchar música, sino para aislarse del mundo. Una señora se sentó a su lado y sonrió. Leticia asintió en respuesta. La señora entonces dijo: «Te ves fuerte, pero tus ojos claman por ayuda». Leticia se quedó congelada. No era posible, ni siquiera conocía a esa mujer, pero en ese segundo, algo dentro de ella se derrumbó, y fue en ese segundo que su historia comenzó a cambiar. Leticia era el tipo de mujer que todos admiraban, pero casi nadie conocía realmente. Trabajaba todo el día, cuidaba a su madre enferma, pagaba las facturas de la casa y todavía tenía tiempo para enviar mensajes, para animar a sus amigos, pero nadie le preguntó cómo estaba. Nadie la vio llorar en silencio en la ducha. Nadie imaginaba que, a veces, pensaba en desaparecer, no por darse por vencida, sino para ver si alguien la extrañaría. Ella sonrió, pero la sonrisa estaba cansada. Ayudó, pero estaba vacío. Ella amaba, pero apenas podía recordar lo que era ser amada. Leticia ya había aprendido que, para ser amada, necesitaba tragarse su dolor, ocultar sus traumas y fingir que todo estaba bien, pero lo que ella no sabía es que el cuerpo lo exige, el alma grita y el corazón nunca olvida lo que siente. En el trabajo, Leticia era eficiente, siempre lista, siempre precisa, pero ese día se equivocó en un informe. El jefe levantó la voz humillándola delante de todos. Ella simplemente bajó la cabeza, se tragó las ganas de llorar y dijo: «Lo siento, lo haré de nuevo ahora». Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. No se trataba solo del informe. Se trató de una vida entera intentando hacerlo todo bien, y aún así siendo tratado como si nada. Y ese día decidió algo diferente. Hoy lloraré hasta secarme, y mañana, tal vez, ya no fingiré tanto. Esta es la historia de una mujer a la que parece que le va bien, pero no lo es. De una mujer que ama a todos, pero se olvidó de amarse a sí misma. De una mujer que sonríe a todos, pero se encierra en su habitación cada noche. Y tal vez, de alguna manera, sea tu historia también. Si es así, escribe aquí en los comentarios. Ya no quiero borrarme para encajar más, porque este video es para ti. Recordar que hay vida después del silencio, que hay fuerza hasta en el llanto, y cada mujer que decide elegirse, firma el inicio de una nueva vida. Si esta introducción te habló, me gusta el video. Si suscríbete al canal y envíalo a otra mujer fuerte que también necesita escuchar esto. Ahora, sumerjámonos en el corazón de Leticia, porque esta historia apenas comienza. Leticia regresó a casa ese día como siempre, cabizbaja, con los auriculares puestos, pasos automáticos, pero algo era diferente. Era como si hubiera dejado un trocito de sí misma en la parada del autobús, un trocito que ya no quería fingir. Abrió la puerta de entrada, saludó a su madre con el mismo cariño de siempre, volvió a guardar el bolso en el mismo sitio, pero se detuvo frente al espejo del salón. Allí, en esa reflexión cansada, vio lo que nunca tuvo el coraje de afrontar: ella misma.
sin máscaras, sin maquillaje, sin ningún papel que representar, y por primera vez en años no apartó la mirada. Ella vio el cansancio en sus ojos, ojeras disimuladas por la base, cabello atado por falta de tiempo, no por estilo, y una tristeza tan silenciosa que parecía haber construido un hogar en su interior. Leticia se tocó la cara con los dedos y pensó, ¿qué me hicieron? Pero pronto se corrigió. ¿Qué me lo hice a mí mismo, tratando de complacer a todos? Esa pregunta dolió, pero también liberó. Esa noche, mientras preparaba la cena para su madre, recordó un antiguo amor. No, no era un novio. Era un amor hacia ella misma que quedó olvidado. Recordó cuando bailaba sola en su habitación, de cuando escribía poesía y soñaba con publicar un libro, de cuando se compraba flores a fin de mes, solo para recordar que merecía la belleza. Todo eso se había ido. Desapareció entre las facturas, las decepciones, las respuestas que nunca llegaron, las llamadas ignoradas, las promesas incumplidas, y entonces Leticia se detuvo, allí mismo, con la cuchara en la mano y la sartén en el fuego. Ella apagó el calor, se sentó en el suelo de la cocina y lloró. Lloró como una niña que perdió su juguete favorito. Lloró como una mujer que se ha perdido a sí misma. Lloró porque había pasado mucho tiempo desde que se había permitido sentir. Al día siguiente, algo cambió. No por fuera. Leticia seguía llevando la misma ropa sencilla, el mismo moño apresurado, la misma ruta de autobús, pero por dentro empezó a respirar diferente. Fue sutil, pero real. En el trabajo, cuando su jefe levantó la voz, ella lo miró a los ojos y respondió con firmeza. Puedo cometer errores, sí, pero no aceptaré que me falten al respeto. Eso no forma parte de mi salario. Hubo silencio en la habitación. Sus compañeros de trabajo abrieron mucho los ojos. Nadie esperaba que eso viniera de ella. Pero Leticia, yo tampoco me lo esperaba. Fue como si una nueva voz hubiera hablado por ella. Una voz que ella misma no había oído en mucho tiempo. La voz de una mujer que ya no puede cargar con el mundo y que poco a poco empieza a cargarlo. Esa noche fue diferente. Llegó a casa, preparó la cena tranquilamente, puso música suave y se sentó con su madre. Hablaron del pasado. Leticia escuchó historias de la juventud de su madre que nunca antes había escuchado. Y allí, en ese momento, comprendió. Ella ya no quería sobrevivir. Quería vivir. Si esta historia tiene sentido para ti, escribe aquí en los comentarios. Merezco existir completo. A veces, una frase dicha en voz alta puede cambiar el curso de nuestro silencio. La semana siguiente, Leticia comenzó a notar algo que antes había pasado desapercibido. Cuánto había normalizado la falta de respeto. Pequeños comentarios que ella aceptó en silencio. Invitaciones a las que siempre dije sí, aunque quería decir no. Favor tras favor, sin un gracias a cambio. Se dio cuenta de que no era solo el mundo el que la ignoraba. Fue ella quien se había estado ignorando a sí misma durante años. Cada vez que me tragaba un no por miedo a disgustarla, ella se traicionaba a sí misma. Cada vez que ella sonreía cuando quería explotar, ella salía herida. Cada vez que decía, está bien, cuando todo se desmoronaba, se desvanecía un poco más. Y cuando nos desvanecemos, el mundo deja de vernos. Pero Leticia estaba cambiando, poco a poco, como quien enciende una vela en la oscuridad y comienza a encontrar el camino de regreso. El viernes, por la tarde, una amiga del trabajo, Karin, la invitó a tomar un café. Nunca habían hablado en profundidad, siempre intercambios rápidos, cordialidad. Pero ese día, Karine fue directa. Leticia, quería agradecerte. Leticia frunció el ceño sorprendida. ¿Gracias? ¿Por qué? Karin sonrió. Porque el otro día, cuando te enfrentaste al jefe, me dio coraje. Ese mismo día pedí un aumento, ¿y saben qué pasó? Lo conseguí. Me inspiraste, y ni siquiera lo sabía. Leticia se quedó sin palabras. Fue como un abrazo al alma.
Ella, que siempre pensó que era invisible, estaba, sin saberlo, encendiendo luces en la vida de otras personas. Y fue en ese momento que comprendió algo poderoso. Cuando una mujer comienza a escucharse a sí misma, comienza a sanar a otros sin darse cuenta. En los días siguientes, Leticia comenzó una nueva rutina silenciosa. No fue una revolución que gritara. No se trataba de gritar empoderamiento a los cuatro vientos. Se trataba de elegirte a ti mismo en pequeños actos. Volvió a comprar flores los sábados. Coloca recordatorios en el espejo con frases como «Eres suficiente». Hice una lista de reproducción solo con canciones que hicieran vibrar tu corazón. Empezó a escribir en un cuaderno oculto. Desahogos, sueños, deseos. Y principalmente empecé a decir no con respeto y sin culpa. Al principio, la gente lo encontró extraño. Algunos se alejaron, otros empezaron a criticar. «Vaya, qué diferente te ves. ¿Eres egoísta ahora?» Pero ella sabía, no fue egoísmo. Fue sanación. Quien sana cambia. Y los que estaban acostumbrados a la versión sumisa sufren con toda la versión. Leticia ahora caminaba con la cabeza en alto, no porque el mundo haya cambiado, pero porque ella había elegido cambiar. Si sientes que también estás empezando a volver a ti mismo, escribe en los comentarios. Estoy aprendiendo a escucharme. Te darás cuenta que no estás solo en este camino. El punto de ruptura llegó sin previo aviso. Era un domingo por la tarde. Leticia estaba organizando unas cajas en el armario cuando encontró un sobre viejo. Era una carta que ella misma había escrito a los 17 años para la mujer en la que se convertiría. Ella se sentó en el suelo, con el corazón acelerado. Sus manos temblaban. Abrió el sobre y la letra temblorosa del adolescente le gritó al alma: «Querido yo futuro, espero que tengas el coraje de ser quien eres. No dejes que nadie apague tu luz. No olvides lo mucho que te gusta escribir. No dejes que otros definan tu valor. Y si, por casualidad un día te pierdes, estaré aquí esperando a que regreses». Leticia no pudo contener las lágrimas. Allí estaba ella, años después, con sueños olvidados, escritura abandonada, luz apagada. Y aún así, esa chica todavía creía en ella. Y eso fue más fuerte que cualquier cosa. Esa noche ella no durmió. Se sentó en el porche y miró el cielo. Pensó en todas las veces que había guardado silencio por miedo. Todas las veces que dejaste pasar oportunidades por inseguridad. En todas las veces que intentaste ser perfecto solo para no quedarse fuera. Y se dio cuenta, ella ya no quería vivir disculpándose por existir. Cerró los ojos. Él respiró profundamente. Y allí, en el silencio de la madrugada, Leticia hizo un pacto consigo misma. Nunca más me abandonaré, ni por amor, ni por miedo, ni por nadie. El lunes, Leticia llegó al trabajo luciendo diferente. No fue arrogancia, era firmeza. Cuando el jefe intentó una vez más descargar sus frustraciones con ella no se inmutó. Respiró profundamente y dijo: «Me respeto y merezco ser respetado. Si esto no es recíproco, podemos hablar de otra forma». Silencio. Él, avergonzado, cambió su tono. Otros colegas oyeron, y fue allí donde Leticia comprendió lo que enseña el estoicismo femenino. La libertad comienza cuando dejas de pedir espacio y empiezas a ocupar tu lugar. A última hora de la tarde, pasó frente a la antigua papelería donde compró sus cuadernos de poesía. Él entró. «Compré uno nuevo». Él regresó a casa. Encendió una vela. Hice un poco de té y comenzó a escribir. No era para nada del mundo, fue para ella. Porque a veces, la mayor liberación es cuando te escuchas a ti mismo y se da cuenta que, en el fondo, nunca dejó de ser tuyo. Si este momento te conmovió, comenta ahora: «Estoy volviendo a mí mismo». Esta frase tiene poder y podría ser tu punto de inflexión. En los días siguientes, Leticia comenzó a caminar más liviana. No porque la vida se haya vuelto más fácil, pero porque dejó de cargar con el peso que no era suyo.
Ella comprendió que ya no necesitaba ser aceptada por todos. Le bastaba con ser fiel a sí misma. Ella ya no quería esconderse más. Ni siquiera sonreía para encajar en entornos que la disminuían, ni para complacer a quienes solo lo buscaron por conveniencia. Ella quería la paz, pero no la paz que viene del silencio impuesto, sino más bien la que viene de la libertad de ser quien eres. Leticia ahora se despertó temprano, con ganas de vivir, y no solo sobrevivir. Estaba aprendiendo a tratarme con amabilidad, abrazar los fracasos, perdonarte por las veces que te traicionaste tratando de complacer al mundo. Y lo más importante, estaba aprendiendo que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Una tarde recibió un mensaje de su hermana. Te ves diferente, estás radiante. ¿Qué ha cambiado? Leticia respondió con un sencillo mensaje de audio que lo decía todo. Empecé a escucharme a mí mismo. Eso es todo, y nunca volveré a ser el último. Mientras lo enviaba, una lágrima cayó en silencio, pero esta vez se trataba de liberación, porque cuando una mujer vuelve en sí, nada puede detenerla. Puede que la hayan herido, olvidado, silenciado, pero cuando despierta, se vuelve inquebrantable. Esa misma semana, Leticia regresó al lugar donde todo comenzó, el parque donde solía escribir cuando era más joven. Se sentó en un banco debajo de un árbol. Él respiró profundamente y abrió el nuevo cuaderno. Él escribió: Hoy me reencontré a mí mismo y juro que esta vez no volveré a perderme. Cerró los ojos y sonrió, y sintió por primera vez en muchos años que estaba entero, no porque todo estuviera resuelto, pero porque ella había decidido quedarse consigo misma, y eso lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí, debes saber esto. Esta historia no se trata solo de Leticia, quizás sea tuyo también, o alguien a quien amas. Comparte este vídeo con una mujer que necesita recordar quién es. Podría ser el punto de inflexión de alguien. Y escribe debajo: elegí volver a mí mismo. Creemos un espacio de sanación en los comentarios. Activa la campanita, dale like al video, suscríbete. Aquí cada historia es una ventana a tu propio reencuentro.